Qué bueno que están con nosotros en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a seguir con el capítulo del nearshoring. Hay mucho de qué hablar, pero sobre todo mucho que entender, sobre todo en cuanto a oportunidades, quién las ve, quién las toma y los retos que con ello obviamente se están presentando en toda la industria. Y quiero agradecer la presencia de Emilio Cadena, CEO, director general de la empresa Prodensa. Muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos. Ustedes tienen mucha información al respecto, presentan de hecho permanentemente análisis de lo que está pasando en el mercado, análisis muy interesantes, sobre todo con los fenómenos de absorción. Platícanos, Emilio, ¿cuáles son los temas que debemos observar a estas alturas del partido del nearshoring del que tanto se habla? Bueno, hasta en la sopa lo tenemos ya. Sí, bueno, primero gracias por invitarme. Mira, yo creo que lo primero es que tenemos que desmenuzar lo que está pasando. Yo insisto que no solamente está pasando nearshoring, y yo creo que eso hay que entenderlo muy bien. Nosotros vemos por lo menos 4 fenómenos pasando al mismo tiempo, y me gusta mucho repetirlo porque creo que son los elementos clave para sentar las bases de luego qué podemos hacer, qué sí está funcionando y no está funcionando. Lo primero es hablar del fenómeno de reshoring. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las empresas occidentales se trajeron sus activos productivos a México de China, particularmente porque ya no les convino tenerlos en China. Entonces, lo regresan. Creo que ahí hay un tema de la pandemia primero que puso en reto las cadenas de valor y luego todo lo que estamos oyendo de China y Estados Unidos, donde las empresas que estaban allá dicen mejor me regreso dependiendo qué vaya a pasar, y ahorita hablamos un poco de eso. El segundo fenómeno sí es nearshoring, pero nearshoring para nosotros es empresas de lejos que se acercan. ¿Okay? Esto ha pasado en México hace muchas décadas, ¿no? Hyundai, Sanyo, Pioneer, y luego más recientemente las armadoras Toyota, Honda, Mazda, Kia, acercándose para acá. Pero lo que sí es bien nuevo ahí es el tema de las empresas chinas. Muchas empresas chinas en muchas industrias distintas, con niveles de sofisticación distintos viniendo. Pero luego el tercer tema es offshoring, empresas americanas que tú también sabes que se siguen viniendo para acá, porque el nearshoring, si es acercarse al mercado de Estados Unidos, pues la lógica sería quédate en Estados Unidos, ¿no? Pero no es lo que está ocurriendo. Ahí es un tema de talento, no es el tema de China o no es el tema del COVID lo que está fomentando eso. Y por último te diría lo que yo le diría a los new shorings o los tech shorings, que son derrama de inversión, crecimiento de inversión en México por nuevos sectores de las industrias. Puede ser el e-commerce, entonces Amazon, Mercado Libre, necesitan fulfillment centers, entonces crece el espacio industrial, pero no es por el nearshoring, es al revés, es porque pues tú y yo y nuestros hijos quieren comprar con el teléfono, entonces necesito tener los inventarios en México. Interesante, Emilio, perdón. Entonces no es un fenómeno de reconversión tecnológica nada más, sino de tecnologías incluso nuevas, ¿no? Que no tenemos y que van a implementarse por esta razón. Y ahí mismo están los autos eléctricos. Es decir, muchas de las inversiones que pasan hoy es porque tengo que reconvertir mi plataforma de las ventas actuales que tengo hoy, las tengo que convertir, pero ahora a autos eléctricos. Entonces, ahí están mezclados todos estos temas, ¿no? Entonces, viene una planta nueva de autos eléctricos, que es entonces tech shoring, pero se viene a México porque siente que no va a tener toda la capacidad instalada en Estados Unidos, entonces es un poco de offshoring, y luego le dice a su proveedor de China, vente para acá, entonces es nearshoring. Entonces todo está mezclado. Y al final no es nada nuevo, tú lo has dicho, lo han dicho algunos otros analistas del mercado. Esto es un fenómeno que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, pero sí estamos ante un punto de inflexión. Interesante lo que dices de las empresas chinas. Es notable que ya la procedencia del capital viene de distintos lugares o se están agregando, digamos, de algunas procedencias, ¿no? Pero esto es un fenómeno nuevo y para el cual hay que estar alerta, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esos montos de inversión? ¿Qué tanta diferencia e impacto pueden tener en México? Mira, yo creo que depende de los sectores y depende de las regiones. Nosotros seguimos viendo
por bastante que el mayor impacto de la inversión, ya sea en reshoring o en offshoring o en techshoring, es de empresas americanas o empresas que ya estaban establecidas aquí. Y seguimos viendo, y yo creo que van a seguir siendo las más importantes. Pero sí hay una tendencia, particularmente en temas de electrónica, donde Asia se convirtió en el proveedor del mundo, no solamente China, pero Asia. Taiwán es muy importante, Corea es muy importante, Singapur, etcétera, donde sí estamos viendo que llegan. Sí vemos nosotros nuestros propios datos, porque no hay datos unificados en el mercado, es que en una ciudad como Monterrey, por ejemplo, esa inversión es importante. Yo diría para nosotros alrededor del 25-30% sí está teniendo actividad de nearshoring. Lo demás es expansiones de empresas occidentales o reshoring de empresas occidentales que ya estaban aquí. Y están dominando, te diría, uno, el tema de electrónica, y bueno, luego hay otro como si Hisense, que es China y es de electrodomésticos, y es la empresa de electrodomésticos más grande, pues obviamente tiene un impacto y mueve la aguja en electrodomésticos, y China por ser una sola inversión. Así hay algunas de muebles, etcétera, que creo que están también pasando. Para las empresas chinas, vaya, con un mercado tan grande como es China, el buscar salir ahora a otras oportunidades, sobre todo pensando en estar cerca, concretamente Estados Unidos y Canadá, le está generando, sí, pues, un flujo natural, y además creo que pues, es pequeño en comparación con lo que ya tienen en China, ¿no? Pero esto está afectando ya algunos, digamos, el ánimo de las empresas en Estados Unidos, que ya están pidiendo que haya cierto proteccionismo, y esto puede verse en la negociación en el Tratado de Libre Comercio ahora del TEMEC, que está por realizarse, se estima, en 2026. Y si además es con Donald Trump que llegara a ganar las elecciones, esto sería todavía visto con mucha mayor atención. ¿Cómo prevés que puede suceder esta revisión del Tratado de Libre Comercio, o en general las tensiones que pudieran haber en torno a pues la relación comercial que hay ya con Estados Unidos, si es que más y más inversión china llega al país? Sí, mira, la ratificación, porque eso es lo que tenemos frente, es una ratificación, ¿no? Yo creo que sí se van a tocar algunos temas, no es que a mí me guste o no, quiero ser claro ahí para ti, para tu audiencia, yo quisiera que nomás lo palomeáramos y siguiéramos para adelante, pero no estoy seguro que, bien, como dices tú, una administración distinta en Estados Unidos y también una administración distinta en México nada más lo quiera palomear. Seguramente algunas conversaciones tendremos que tener, que ya estamos teniendo, por cierto, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas va a ser la inversión china, que se va a discutir. ¿Qué creo yo que sí tendríamos que hacer? Necesitamos asegurarnos que todas las empresas que se establecen en Norteamérica cumplen con las reglas de Norteamérica. Es decir, no pudiéramos permitir que llegara industria automotriz de otras partes del mundo y que esa industria automotriz no cumpliera con nuestras reglas en tema de reglas de origen, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos exigirle a una armadora que venga de cualquier parte del mundo que lo haga bajo esas reglas, pues como se lo exigimos a BMW, o se lo exigimos a Toyota, o a Mazda, o a Kia. ¿Por qué no habríamos de exigírselo a BYD o a cualquiera de las otras empresas chinas que vengan a la región? Entonces, creo que ese es el tema central. Después, que prohibir que ese capital venga específicamente de China me parece que va a ser casi imposible, aunque, como dices tú, estamos en un cambio de era. Estados Unidos sí está siendo muy selectivo, particularmente en algunos sectores estratégicos donde le preocupa la inversión de China. Ha sonado mucho todos los temas de tecnologías de comunicación, ¿no? Por ejemplo, servidores, nube. Difícilmente Estados Unidos quisiera que algo muy estratégico para ellos estuviera en una nube que está en una tecnología que no es, pues por lo menos europea, occidental, principal, o de ellos, ¿no? O que de ellos es un decir que fuera de empresas americanas. Sí, y tiene sentido con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Querétaro, que se está convirtiendo en un hub de centro de datos, en Nuevo León, que quieren parte del pastel en la producción electrónica, ya más allá de Guadalajara, o bueno, Jalisco, o el norte en California, en Baja California, perdón, pero creo que sí hay una reconfiguración en general de algunos sectores estratégicos, ¿no? Esto sin duda. Con lo que estás diciendo ahorita,
Yo creo que el mundo en general le ha venido pidiendo a China desde su entrada, ¿no? A la OCDE, etcétera, es cómo le haces para darnos más transparencia, porque ese es el problema con China un poco, es nunca sabes dónde empieza la empresa y dónde empieza el gobierno y dónde termina el gobierno y dónde termina la empresa. Y yo creo que eso sí, pues si China quiere este mercado, yo creo que es razonable que le pidamos que juegue bajo las reglas de juego de esta cancha, como cuando nosotros vamos e invertimos a China, pues jugamos con las reglas del juego que ellos ponen allá y que ellos pusieron allá cuando empezaron a hacer el lugar del offshoring del mundo. Entonces me parece que es razonable, no nada más razonable, es importante exigirle a China que juegue bajo las reglas del juego de este mercado de Norteamérica. Y hay un poder de negociación en China que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que ha sido muy rápido y que en gran medida tiene que ver por esta capacidad, no le quiero llamar autoritaria porque suena otra cosa, pero sí tienen mucho más control sobre lo que pueden hacer. Incluso la población, yo no sé ahí si es síndrome de Estocolmo, pero lo aceptan gustosos. Algo que no pasa en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, en tema de la confidencialidad de la información o en tema de la vigilancia de los estados con el uso de tecnología. Es decir, esto ha permitido que China desarrolle más rápido y llegue incluso, podría ser que con mejor tecnología se habla ya, incluso por ejemplo en el sector automotriz, que en Europa o en Estados Unidos, ¿no? ¿Esto tú lo estás visualizando también? Sí, yo creo que es una de estas cosas que es un precio que pagamos nosotros y prefiero pagarlo, quiero ser transparente con eso y claro, también de vivir en una zona del mundo que opera bajo la democracia, ¿no? Donde elegimos líderes de nuestros países, estoy hablando Canadá, México y Estados Unidos, por lo menos cada 2 años tenemos una elección importante, ya sea del gobernador de Texas o el de Nuevo León, o el Congreso o el Senado, o presidentes o presidentas del México en este caso, que seguramente serán. Entonces, todo eso hace que el ambiente político tenga hoy en día más control de lo que está pasando en el tema económico, que antes veníamos. Pues nosotros en Prodensa tenemos 37 años de existir, son 37 años de por lo menos una misma filosofía en el mundo de apertura comercial. Y ahorita tenemos que replantear nuestras estrategias de crecimiento industrial con respecto a este nuevo paradigma político que es, como decías tú, pues diferentes reglas del juego y por qué no hasta proteccionismo en algunos de los sectores. Entonces, estamos en ese momento de shock, te diría, de incertidumbre, donde la economía pues pensó en global, en buscar un proveedor el mejor del mundo, donde a través de otra vez del internet estamos conectados con todo el mundo y las reglas del juego nos dicen, espérate tantito, quiero que pienses en regional. No está, el cambio está complicado, pero yo creo que la mayoría de las empresas estamos reaccionando a tratar de tener más cadena de valor regional, porque sentimos que un poco para allá va la tendencia también del comercio mundial. Y tomando este punto, Emilio, si me lo permites, y también cambiando un poco el tema, un reto importante va a ser la absorción de mercados, sobre todo pensando en bienes raíces industriales, ¿no? Pensando en terreno y servicios necesarios como electricidad, agua, conectividad en general. Es un gran reto para México, donde creo que no se ha hecho lo suficiente en infraestructura en los últimos años. Cuéntame cuáles son los principales retos que tú ves en el sector de bienes raíces para la industria. Pues mira, te voy a decir los primeros 3 es energía y el segundo es energía y el tercero es energía. Creo que después vendría todo el tema logístico, ¿no? Pero creo que la prioridad número 1 que tenemos ahorita es encontrar espacio industrial con energía disponible. O con factibilidades de energía. Y creo que es un poco esto que yo te decía ahorita, es una transición política que no juzgo en este momento, la tenemos que tomar como un dato, donde el nuevo gobierno tiene una filosofía distinta con respecto de la creación de infraestructura energética y en lo que nos ponemos de acuerdo, pues se nos fueron 5 años que no hemos invertido realmente en infraestructura eléctrica en el país. Particularmente el problema central que tenemos ahorita es distribución de la energía que sí estamos generando y que sí tenemos potencial de generar, inclusive plantas de generación que solamente falta el banderazo y el permiso para que entren a la red, pero no tenemos red a donde entren. Ese es el tema, las líneas están saturadas o las líneas no llegan a donde están los nuevos parques industriales y ese sería el tema central. Hablamos de
se está construyendo mucho espacio industrial porque lo vamos a necesitar, pero tener nuevos pies cuadrados sin electricidad es como no tener pies cuadrados. Y creo que ahí el reto va a ser para quien llegue nuestra nueva presidenta, quien quiera que sea de las dos, es cómo le haces para acelerar, para generar infraestructura de transmisión y distribución y recuperar un poco del tiempo perdido. Porque eso ya, ese tiempo, pues no vamos a poder recuperar al 100%. Ya tenemos un hándicap, entonces es invertir en energías limpias. Por el lado de la logística, las carreteras también están muy descuidadas. Correcto. Accesos ferroviarios, o sea, hay terreno, pero tener terreno cerca de estas zonas va a ser crucial. Se habla incluso del desarrollo del sur del país, pero creo que no, pensando en Michael Porter, ¿no? Ya por las ventajas competitivas y comparativas desarrolladas, creo que no será lo ideal precisamente. ¿Tú crees que puede haber consenso o que va a tener que ser el gobierno o la iniciativa privada? ¿Dónde ves las preocupaciones ahorita para poder estar listos para, si no, no vamos a capitalizar los proyectos por venir, ¿no? Mira, yo creo que va a haber consenso un poco a fuerzas porque nos va a empezar a faltar la luz. Así como ahora se toca el tema del agua con mayor seriedad y se habla no solamente de agua y se usa o no se usa, sino cuál es la infraestructura del agua, cuáles serían buenas políticas de economía circular para usar el agua tratada. Nos va a alcanzar ese tema en la electricidad porque pues no va a haber cómo prenderle y no solo eso, se van a apagar las luces que ya están prendidas el día de hoy, ya lo vivimos. Entonces yo creo que nos va a alcanzar la realidad y por lo tanto estoy seguro que vamos a encontrar una forma, porque yo sigo siendo optimista de cómo vayamos hacia adelante. Creo que con Xóchitl sería bastante transparente, pero creo que también con Claudia Sheinbaum, creo que su filosofía energética no quiere decir que no sea el Estado el que la regule o el que la tenga, pero creo que sí tienen mucha claridad de la necesidad de nueva infraestructura eléctrica que se necesita y sí saben que ellos tienen, yo digo también la mejor parte del negocio porque es la distribución y pues por ahí tenemos que pasar todos, así que todos vamos pagando nuestra renta de distribución. El tema es cómo invertimos en la infraestructura rápido. Entonces creo que la realidad nos va a alcanzar, por eso soy optimista de que algo distinto vamos a hacer a lo que hemos venido haciendo hoy, que es pues prácticamente nada. Mencionabas ya el tema de las cadenas de suministro y la conformación de las cadenas de suministro va a ser también fundamental también a partir de todos estos desarrollos de los que hablas. Sí. Y creo que las empresas mexicanas, pequeñas, medianas, podrían estar en desventaja si no se les apoya adecuadamente. Pensando en una política industrial que no la hay, aunque presentaron un esbozo ahí hace 2 años, que creo que quedó ahí medio olvidado ese documento, ¿cómo piensas tú una política industrial para apoyar a las empresas pequeñas, medianas y que sean quienes tomen ventaja de estas oportunidades que pueden venir, que ustedes ya están detectando además? Mira, hablando de la parte industrial, porque luego hablar de las pymes en general en México es difícil, porque luego está el sector de los emprendedores, que no se parecen nada a un pequeño restaurante o un pequeño constructor. O sea, hay que como que tratar de desmenuzar. A mí me parece sería la primera política que yo haría, es una política de identificación y clasificación de pymes que no sea la misma que tenemos el día de hoy. Habría que empezar por el INEGI, ¿no? La manera en que se catalogan las empresas. Así es, 50 personas o 20 personas en una firma de diseño especializado no es lo mismo que 20 personas en un restaurante. Entonces, estoy un poco llevándolo al extremo, pero así estamos en las clasificaciones. Entonces, yo creo que hay... Pero perdón que te interrumpa, Emilio, porque justo nuestras audiencias, que son de la industria de manufactura, ¿no? No es lo mismo un área de mecanizados que un área de ensamble. Correcto. Un área de inyección de plástico, es decir, varía mucho el personal que necesitas para cada una. Medir por personas o por número de empleados es bastante inexacto, ¿no? Pensando en estas empresas que además necesitan reconversión tecnológica, ¿cuáles son los retos? Mira, yo creo que te voy a hablar. El primero es ser formal y tener cumplimiento legal total y absoluto. Si tú no estás ahí, ninguna de las empresas tractoras te puede hacer caso. No es que no quieran, no te pueden hacer caso. Lo primero que te van a pedir para empezar a platicar es tu opinión positiva del SAT y de ahí para arriba, si tienes servicios especializados, pues que tengas REPSES, que toda la gente esté dada de alta en la nómina, etcétera, ¿no? Entonces,
Si tienes IMEX, que tengas cumplimiento legal de ese IMEX, etcétera. Entonces, cumplimiento legal es número uno. Todo lo que el gobierno pueda apoyar a que estas empresas estén muy finas en el compliance, suena a buena iniciativa de política pública. El segundo tema es capacitación para sus equipos y reskilling. Todo lo que se puede hacer ahí, adelante. El tercero sería vinculación. Todo lo que el gobierno pueda apoyar, y sé que la Secretaría de Economía actualmente con Raquel Buenrostro están haciendo buenos esfuerzos de vinculación, junto con el CCE, junto con la CONCAMIN, con AmCham, con Index. Todos esos son buenos esfuerzos para que los potenciales compradores te conozcan. Todos esos creo que vamos avanzando y, bueno, el de compliance no, pero los otros dos sí. El de compliance me parece fácil, es un tema de voluntad, no cuesta dinero poder apoyar con eso, que ahí metería también temas de certificaciones. Pero el más crítico es el tema de financiamiento para invertir en maquinaria y equipo. Ese tema no existe en México. Yo creo que hay que dejarnos de hacernos ilusiones, que hay fondos por ahí, que bancas de desarrollo, etcétera. No hay forma de que tú compitas contra China, donde seguramente los fondos son al costo, es decir, que no tienen tasas de intereses, y aquí, pues mientras más chiquito seas y más quieras crecer, más caro te van a cobrar. Si es que te encuentras con alguien que te preste dinero para comprar un torno de $300,000, ¿no? Claro. ¿Tú crees que las fintechs aquí puedan jugar un papel importante? Yo creo que si hay una fintech que se pone astuta, puede llegar a un potencial increíble. El problema es que los intereses de esto tienen que ser razonables para este segmento. No es el mismo interés que le puedes cobrar a una pyme por factoraje, o que le puedes cobrar para comprar un auto o una flotilla de autos, que para comprar otra vez un torno, donde este torno primero te vas a llevar, lo vas a pagar, te van a dar pues 12 meses para entregártelo, y luego lo vas a tener que amaestrar al torno, pues lo tienes que empezar a meter piezas, empezar a producir con calidad, que te lo validen, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en un esquema también de periodos de gracia para poder cubrir estas inversiones, que ahí es donde yo creo que el gobierno, el capital puede ser privado, pero el gobierno puede poner los fondos de garantía para poder hacer esto. Emilio, hace falta una política industrial, ¿no? Seria, y que se enfoque y que defina cuál debería ser la vocación de este país. Sí. Yo creo que sí. Ojalá que esta política industrial no sea una política industrial proteccionista, sino una política industrial facilitadora. Y eso no quiere decir que no incentivemos lo producido en la región. Yo creo que eso se tiene que dar, que sea un incentivo para producir en la región. Yo soy bastante más liberal, déjame decirlo así, en que si el capital es mexicano o chino, o el chiste es que sí, o americano, pero el chiste es que se produzca en la región, y luego identificar muy bien qué no se produce en la región, ponerle un arancel a las tablillas electrónicas, a las famosas PC boards, pues es darnos un balazo en el pie, porque nadie las produce en la región. Entonces, lo único que estamos haciendo es haciendo una política proteccionista para incrementar la inflación, porque vamos a tener que seguirla trayendo del mismo lado y pagando el arancel. No es lo mismo necesariamente en el acero, o en algunos de los aceros, o en otros sectores donde podemos hacer un poquito más estratégicos, pero yo creo que es pensar muy bien con datos dónde sí nos conviene y dónde no. Creo que economía va moviéndose en esa dirección, pero sí es muy importante escoger bien dónde pones un arancel para prohibir la importación. Eso sigue siendo tratar de generar desarrollo industrial a través de la prohibición, por decirlo así, en lugar de incentivarlo, que pudieran hacer otras cosas, ¿no? Sí, por ahí hace muchos años decía Manuel Cloutier, que él incentivaría la reinversión de las empresas, sí, y castigaría con intereses, con impuestos más altos el retiro de capital de los inversionistas, ¿no? El problema es que ya nos pusieron eso a los dividendos, pero no nos incentivan la reinversión, ¿eh? Sí. Dieron un paso, pero no dieron el otro paso. Dieron la mitad. Bueno, falta la otra mitad, Emilio. Oye, algo con lo que quisieras concluir. No, sí, esto sería otra vez para tu audiencia. Sí veo que hay muchas oportunidades el día de hoy. Hay que ponerse creativos, hay que pensar en tecnología, hay que pensar en
en procesos, en formalidad, y luego pues arrastrar mucho el lápiz y recorrer muchas calles para ir a tocar puertas a ver dónde están esas oportunidades. Perfecto, Emilio. Pues muchísimas gracias. Interesante óptica. Espero poder platicar en futuras ocasiones contigo para ir desmenuzando pues todas estas oportunidades conforme van apareciendo, y sobre todo creo que si hay una evidente negociación futura del Tratado de Libre Comercio habrá que estar muy, muy atentos también. Me gustaría ahí también tenerte de invitado en este espacio para que nos vayas compartiendo pues tu mirada sobre lo que sucede. Muchísimas gracias, Emilio Cadena, director, CEO de la empresa Prodensa. Muchísimas gracias. Volvemos más aquí en México Industry.